Atención. Estás ingresando a un espacio interactivo de comunicación política y social, con enfoque centrado en Montevideo y perspectiva nacional e internacional. La invitación es a que nos acompañes a compartir una hora de noticias, entrevistas, comentarios, análisis y opiniones. Un encare distinto para tu información, comprometido, tomando partido por la vida y nuestra gente. De ahora en más, no mires para el costado. Quédate en nuestra sintonía y sumemos comunicación a este tiempo de cambios. Construyamos el futuro conociendo, entendiendo y modificando las cosas que pasan. Conducen Adrián Moitiño, Susana Silva y Daniel Almeida. Muy buenos días a la audiencia, muy buenos días a mis compañeros. Ingresamos a este espacio de comunicación una vez más en este programa número 29 de CQP, cosas que pasan en Montevideo y un poco más. Buen día, buen día, Adrián, ¿cómo están? Muy buenos días, audiencia, muy buenos días, compañeros. Muy buenos días, audiencia, muy buenos días, compañeros. Van a tener que practicar algo, guionarse esa parte, porque es un calco. Está quedando como muy reiterativo. No se parece. Lo decimos al revés la próxima. A la próxima vez nos saludas primero. Sí. Hoy venimos ya de entrada con la propuesta del segmento de noticias de la actualidad, digamos, en esta forma distinta que acostumbramos a hacerlo. Sí. Y vamos a arrancar con algo que justamente el otro día, no sé si recuerdan, conversábamos en cuanto a que ya hace tiempo que no se actualizaba la tapadita y parece que nos escucharon los muchachos de Asaltantes. Y bueno, acaba el audio. Hay que tener cuidado, sí, cuidado con la democracia, con el Estado, hay que tener cuidado con los más ancianos, con los más chiquitos, con todos, claro, tenemos que jugar entre todos, hay que tener cuidado con todos, pero también hay que tener cuidado de ir el 10 de noviembre, ¿a dónde? Al Museo del Carnaval, a vibrar adentro del Museo del Carnaval, exactamente, a saltar de con K, sí señor, si todos necesitaremos cuidado para poder disfrutar un gran momento, pero no hay que tener más cuidado con esto y no repetirlo, no hay que repetirse, tenemos que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Mucho cuidado. Vamos a pensar seguridad, hay que tener cuidado. Después de un año que pensamos que ya estaba y que ahora de hacer algo diferente, estos siguieron insistiendo con más cosas para taparlo de la pegada existente, para tapar al tomarse jugando al fútbol. Porque Bolivia ya era todo Instagramer y que le dijo que no sabía nada, porque está viejo para usar redes sociales, está apareciendo desde toda la semana, se les escapa algo importante, y que me dijo que no sabía nada, que está ocupado reprimiendo estudiantes, para tapar ganas metió una caracola, echando lata lo encontraron en Brasil, acomodó a media familia en su tendencia y reivindica el trabajo del país. Y para tapar si tenía todo ganaste al enfermero militante que te atento, y para tapar los hijos te meten a dedo y le
Bueno, esta es la grabación de un ensayo de los asaltantes con esta nueva versión de la tapadita, que sigue agregando, porque el gobierno sigue dando material, entonces los muchachos siguen agregándole a este cuplé, le siguen agregando repertorio. Era un audio, como decía, de un ensayo, o sea que si lo quieren escuchar con todo, el 10 entonces de noviembre, en el Museo del Carnaval, van a estar ahí los asaltantes presentando esta nueva cosa con otras tantas cosas que van a presentar, así que están convocadas y convocados también. Pero bueno, lo que quedaba ahí como en el aire era de que el ministro Heber en varios de estos asuntos, él no sabe nada. Él no sabe nada. Y claro, lo deben haber escrito hace 15 o 20 días esta parte los muchachos de asaltantes. Y bueno, resulta que en estos días también saltó otra cosa de la que Heber no aparentemente no sabe nada. Y bueno, vamos a ir a la información de esto a través de el periodista Eduardo Prede en su columna que casualmente se llama La Tapadita en el programa Nada que Perder de M24. Vamos a eso. Como ustedes saben, la justicia ha retomado este año la investigación de lo que se llama el caso de los vinos envenenados. ¿Qué es el caso de los vinos envenenados? El caso de los vinos envenenados, para recordarle a la audiencia, es en 1978 se dejan 3 botellas de vino en la casa, en ese entonces no era, pero luego fue expresidente de la República, Luis Alberto Lacalle, y era destinado una botella de vino para él, otra botella de vino para Mario Heber, padre del actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y otra botella de vino para Carlos Julio Pereira. ¿Qué pasó? Resulta que ninguna de estas 3 personas toma vino de esa botella. La única persona que tomó vino de esa botella, de una de las botellas, fue la mamá, Cecilia. Exactamente, Cecilia Fontana de Heber, que fue la mamá del actual ministro del Interior. Tomó esa botella de vino y en realidad era vino envenenado y Cecilia perdió la vida tras tomar ese vino. Esa causa tuvo una investigación, una denuncia en su momento de Carlos Julio Pereira, y se terminó archivando porque nunca se encontraron pruebas. El fiscal actual de delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, retomó la investigación este año y, entre otras cosas, más allá de pericias caligráficas que se han pedido porque hay huellas en las botellas, más allá de nuevas pericias a policía científica, pidió también, ordenó este año escuchas telefónicas a militares y policías de aquella época, presuntamente involucrados en aquel episodio que se dijo en su momento que había sido una operación en el 78, no de los militares, sino que se dijo que había sido una operación de lo que era en aquel momento la Dirección de Narcóticos de la policía, no existía la Brigada Antidrogas, y de la oficina con la cual estamos hablando, la Oficina de Inteligencia de la Policía Nacional. Un hecho importante, la policía tiene un equipo especializado en graves violaciones a los derechos humanos, que es la que está trabajando diferentes casos de violaciones a los derechos humanos. Ese equipo es que comienza a trabajar con la información, con el análisis de las pericias, y a su vez, como el que se encarga de, en este caso, de las escuchas telefónicas, se le pide la utilización del guardián a inteligencia para hacer las interceptaciones telefónicas entre los militares, que ya son militares retirados, algunos... Las interceptaciones que había mandado a hacer el fiscal. El fiscal Percivale con la autorización... Eso es importante, con la autorización judicial de la jueza Silvia Urioste, que es la jueza del caso. Entonces se comienzan a producir escuchas telefónicas autorizadas. Legales. Claro, porque al comenzar con la reindagatoria, al comenzar con las citaciones, es evidente que el caso... los presuntos involucrados, bueno, la justicia podía ver si comenzaban a hablar nuevamente telefónicamente del caso. Bueno, y en esas escuchas se comenzaron a interceptar un material realmente que puede ser valioso para la Fiscalía, porque comenzaron a hablar parte de esos militares presuntamente acusados en aquella época
por haber realizado esa operación que terminó con la muerte de Cecilia Fontana de Heber. ¿Y qué pasó? El viernes 13 se detecta, ¿no?, que dos oficiales, ¿no?, uno de ellos nada menos que el encargado de llevar adelante las escuchas de esta operación, había realizado ingresos irregulares a las escuchas de este caso, y se detecta el ingreso de dos oficiales, el oficial principal del caso y quien lo estaba ayudando en la investigación. Y se detecta que copiaron parte de las escuchas. De forma inmediata se decide separarlos del caso y se decide nombrar a otro oficial. Hasta ahí lo que estaba pasando hasta el viernes 13. ¿Y por qué no es menor? Porque uno de los oficiales involucrados, su padre, ya fallecido, también fue oficial de inteligencia en aquella época, en la época en la cual se presume que se hizo esta operación, y se estima, es una de las hipótesis que ahora va a tener que investigar tanto asuntos internos del Ministerio del Interior como la Fiscalía. No hay ilegalidad en la escucha, no hay escuchas ilegales. Lo que hay acceso ilegal a las escuchas que se tienen, extracción, copia de las escuchas, y hay que ver con qué fin se hacen esas copias de las escuchas. Pueden tener muchos fines. Puede haber sido para alertar a los escuchados, para que tuvieran preparada una mejor defensa. ¿Por qué? Porque el 30 de octubre, ahora, en breve, es la audiencia donde se supone que se va a pedir la imputación de algunos militares y policías involucrados en el caso. Entonces, sí, por lo general, el fiscal en la audiencia te sorprende. O sea, que si bien la defensa siempre tiene acceso al material, pero dice, bueno, mire, usted que dijo que no tiene nada que ver, el tal día acá hay una escucha donde habla con Nelson y le dice, nos tienen engrampado de vuelta con el caso. Entonces, bueno, ahí esa parte del material, que es muy sensible, lo que hicieron estos policías, copiaron parte del material que ellos mismos estaban trabajando, y hay que ver cuál fue el objetivo, si fue para informar a los indagados, o si fue para informar a autoridades, o si fue para informar a políticos. Se desconoce el tema por el cual... La finalidad. Esto no es solo un hecho aislado, del cual nos estamos enterando. En este caso es una cosa sumamente grave, porque hay copia de escuchas telefónicas ordenadas por la justicia, sino que se suma a los episodios anteriores. Claro, que en cualquier caso me parece sería grave, porque si Heber no lo supiera, volvemos a estar ante esta situación de, otra vez no se enteró. Y si jugara a favor de Heber, porque es un caso personal, también sería gravísimo. Por supuesto, es el segundo episodio en una semana que vos traes a colación, vinculado a una causa donde el ministro del Interior tiene especial interés. No estoy hablando acá, quiero aclararlo, de que el ministro esté en complicidad con nada. Estoy haciendo una relación de hechos y diciendo, qué casualidad, hay una segunda causa, tuvimos la causa Penades con la investigación que vos trajiste la semana pasada, todo el entramado de persecución y seguimiento paralelo a las víctimas, y ahora su madre. Tenemos esto con otro alto oficial. No olvidemos el caso Tesiano también, policía, ¿no? Ni hablar. También pasó lo mismo. Que también pasó lo mismo. El ministerio tuvo que aclarar cómo funcionaba el guardián y las particularidades que tenía. ¿Se acuerdan que Heber dijo en ese momento, ni yo ni el presidente de la República nadie tiene acceso salvo... sabemos que salvo no es tan salvo. Bueno, así pasaba este resumen de la columna de Eduardo Preve de la semana pasada, donde vemos que nuevamente aparece una cosa que Heber no sabía nada. Los asaltantes no llegaron a tiempo a esa parte, y Heber parece que no sabe nada, pero recordemos que mañana va a estar en el Parlamento, en régimen de comisión general, dando explicaciones en principio sobre el caso Penades. Pero la bancada del Frente Amplio ya anunció que va a interpelar al ministro, porque en esta cuestión del régimen de
de Comisión General no hay consecuencias, o sea, él da sus explicaciones y quedan por ahí las cosas. El Frente Amplio lo que entiende es que en caso de que haya cosas que no queden claras, bueno, debe asumir responsabilidades, porque bueno, ya viene complicado el tema del ministerio, ¿no? O sea, lo está bancando el presidente, básicamente, porque ni sus socios de la coalición ya lo bancan, y hasta dentro del Partido Nacional, digo, hay sectores o figuras que ya no están bancándolo tampoco, así que bueno. Es que son demasiadas cosas que no sabía. Es complicado, más cosas que no son bobadas, ¿no? O sea, está complicado el hombre, la verdad que sí. Más allá incluso de su propia gestión al frente del ministerio, digo, ¿no? Que tampoco es nada brillante, todo lo contrario. Así que, bueno, veremos en cómo sigue esto con la presencia mañana y con la futura interpelación que anunció el Frente Amplio. Perfecto. ¿Vos tenías algo de cartelera rapidito? Sí, tengo las oficinas inscriptoras móviles de noviembre de 2023 en Montevideo. Va a estar en Las Acacias, en el CEDEL Casaballe, Enrique Amorín 4741, esquina Julio Suárez. Del 28 del 11 al 1 del 12 van a poder hacerse credenciales cívicas, traslados y renovaciones. De 9 a 12 y de 13 a 17 horas y se entregarán números. Buenísimo, entonces. Por más información están los números 1924-3168 y 1924-3268. Perfecto, así que para todas las vecinas y vecinos que nos están escuchando y que le cuenten a alguien que nos esté escuchando, que pueden... Para credenciales, traslados y renovaciones. No hay que dormirse, que siempre nos quedamos para los últimos días, ya el año que viene hay que usarlas. Ya el año que viene ya sí. Bueno. Hay que hacer uso de ellas. Así que hay que sacarlas ya. ¿Y qué hacemos ahora? Y ahora vamos a la columna de economía, como venimos acostumbrados. Exacto, como casi siempre. ¿Cómo? ¿Qué se titula? Eso lo tenés que decir vos, que sos el que la presenta. ¿Qué hay detrás de los conceptos, tercera parte? Y quizás hoy estamos terminando el ciclo de esta parte, ¿no, Fede? Bienvenido, Federico. No lo nombramos. Saludarlo. La columna está a cargo del economista Federico Penino, como siempre, y le damos la bienvenida. Gracias, Fede. Ya la amplia audiencia que tiene este programa ya lo sabe. No necesitas presentación. Lo sabe, lo espera y lo usa. Una alegría estar de vuelta por acá. Igualmente. Sí, la última entrega habíamos estado hablando un poquito de algunos conceptos y algunos índices e indicadores vinculados a la desigualdad, es decir, hablábamos un poquito de diferentes formas de visualizar ese fenómeno. Ajá. Y habíamos terminado un poquito con algún titular, digamos, de lo que es el indicador estrella, digamos, el que todos muchas veces repetimos que mide la desigualdad, que es el índice de Gini. Ajá. Que bueno, si les parece podemos terminar un poquito por ahí, haciendo un poquito más profundizando un poquito más en el índice de Gini, cuáles son los valores y demás, y después pasamos a mercado laboral, que era lo próximo que teníamos en el plan para hablar un poquito de eso. Bien. Como hablábamos la otra vez, si bien no es el único y hay varios indicadores y varios índices que atacan o que intentan comprender y reflejar la desigualdad, del índice de Gini es el más común, el más utilizado y está habitualmente en la discusión pública y política. El índice de Gini lo que hace es comparar cuál es el porcentaje del producto, de la riqueza nacional que se apropian los diferentes estratos que se puede dividir a todos los seres humanos que habitamos una unidad económica, digamos, ¿no? Este bendito país, dijera Sánchez Padilla. ¿No? Entonces, básicamente el índice calcula, como decíamos, el grado de desigualdad en la distribución de ingresos o de la riqueza, donde el valor 0 representa la igualdad perfecta, es decir, todas las personas se apropian del mismo porcentaje de la riqueza de un país, y el valor 1 representa la desigualdad perfecta, es decir, una sola persona se apropiaría de todos los ingresos. Obviamente esos escenarios, si bien algunos pueden estar muy tentados a que se dé, por lo general no se da, pero básicamente como concepto general es cuanto más cerca del 1 está ese valor, la sociedad es más desigual, cuanto más cercano al 0 la sociedad es más igual, ¿no? El método, como le decíamos, ordena los ingresos o la riqueza de menor a mayor y calcula la proporción acumulada de ese ingreso que se apropia cada segmento poblacional que uno defina, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos o cómo ha sido la evolución del índice de Gini del Uruguay? Que si bien es un país que en el contexto latinoamericano históricamente se ha caracterizado por tener niveles de desigualdad mucho menores que muchos de nuestros vecinos, teníamos niveles
sorprendentemente alto de desigualdad, y el inicio del gobierno del Frente Amplio estaba por encima del 0,45 en esa comparación. En 0 igualdad y 1 desigualdad. Cerca de la mitad, digamos, o sea, bastante desigual. Exactamente. En los primeros años del gobierno del Frente Amplio, como ya veníamos hablando en las columnas anteriores, la serie de baterías de políticas que se impulsaron, la política salarial, la política de atención a las poblaciones más vulnerables, la reforma tributaria, es decir, una serie de políticas que como dice algunos economistas que conversan con nosotros o que transmiten sus ideas, es en todo el frente de políticas que se podían hacer, logró una reducción realmente importante, si bien quizás en los números es difícil de dimensionar, porque el índice de Gini pasó, como le decíamos, en el 2004 estaba en 0,45, en el 2012 pasó al 0,379. Ese porcentaje es histórico, nunca en el Uruguay hubo una reducción tan profunda y tan rápida del índice de Gini. Entonces, si bien obviamente son valores... Y en términos absolutos, digo, ¿se puede comparar con alguna época anterior? Es difícil porque Uruguay en el tema de estadísticas económicas no tiene una historia muy larga, digamos. Entonces no es muy claro compararlo con nuestra propia historia. Está claro que es el menor índice de la postdictadura seguro, y de la segunda mitad del siglo XX también. Hay algunas referencias que pueden ser claro. Esos valores de índice... Pero ya no es poco lo que está diciendo. No, está claro, lo hablamos... Desde mediados del siglo XX hasta acá fue... Lo hablábamos en la primera parte de los ciclos, es decir, la disminución de la pobreza y de la desigualdad de los gobiernos del Frente Amplio, sobre todo en los primeros años de los gobiernos del Frente Amplio, fue histórica. Es decir, se podría llegar a comparar con el primer vallismo en alguno de los indicadores por eso te valores, preguntaba, seguro. Y otras referencias que pueden ser interesantes, si bien obviamente cuando hablamos de desigualdad no hablamos de riqueza y por lo tanto los niveles pueden ser diferentes, es decir, una sociedad puede ser más pobre y menos desigual. Todos en la lona. Exacto. Pero por ejemplo, estos valores están cercanos a algunos países europeos, que es verdad, no son los de mejor distribución del ingreso, pero están en un continente que tiene una capacidad económica bastante mayor. Colectivamente, digamos, es uno de los más Exactamente. Como les decía, en el entorno del 2012 estuvimos en el cercano del 0,379. Eso básicamente se mantuvo, incluso en los años de desaceleración económica, el índice de Gini básicamente se mantuvo. Una pequeña suba, y cuando cerramos los 15 años de gobiernos del Frente Amplio estaba en el 0,383, es decir, apenitas. Y lo que sí pasó en estos primeros años del gobierno de derecha es que, si bien no es todavía dramático el aumento de la desigualdad, sí ya se procesan rápidamente aumento de la desigualdad y ya quedan reflejados en el índice. Y por ejemplo en el 2022 estamos en 0,389, casi en 0,4 de ese indicador, ¿no? Bueno, hay una cosa que siempre hablamos y lo hablamos la otra vez. Estos indicadores son grandes números y pueden esconder, digamos, situaciones más o menos problemáticas o por regiones, pero bueno. En resumen, digamos, el índice de Gini es, como le decíamos, cómo se distribuye la proporción de la riqueza o del ingreso que produce una sociedad. Cuanto más cerca del 1, más desigual es. Cuanto más cerca del 0, más igualitaria es esa sociedad. Y lo que sí podemos ver es que durante los 15 años de gobierno del Frente, producto de todas esas políticas, hubo una reducción importante, sobre todo, como lo vimos con otros indicadores, y ahora más vamos a seguir con indicadores del mercado laboral, en los primeros años de ese gobierno fue lo más importante. Bien, perfecto. Entonces, si les parece, ahora pasamos a lo que tenemos más previsto para el día de hoy, que era zambullirnos un poquito en el tema del mercado de trabajo. Nosotros ya habíamos hablado en la primer ciclo de columnas del mercado de trabajo, de lo que ha sido la evolución de algunos de esos indicadores, de cómo esos indicadores son diferentes según región del país, según sectores sociales diferentes, sectores etarios, cuestiones de género, cuestiones étnico-raciales, en fin. Pero bueno, la idea es ahora entrarse un poquito más a ver de qué hablamos cuando hablamos de alguno de esos conceptos. Lo primero que tenemos que tener en claro para la construcción de los indicadores en el mercado de trabajo es que partimos de un cierto consenso social y cultural, que es que hasta determinada edad los seres humanos no deberían trabajar y deberían estar en una etapa de formación y de educación. A no ser que le preguntes a Caram. Exactamente. Pero bueno, ese concepto se plantea que para las estadísticas económicas las personas de menos de 14 años no están integradas al mercado laboral y por lo tanto no se toman en cuenta al momento de
de analizar estas estadísticas, ¿no? Como decíamos, si bien este es un concepto cultural y histórico, eso genera también que sea difícil en algunos contextos comparar algunas estadísticas con otros países donde estos criterios no son siempre los mismos, claro. Exactamente. ¿Tá? Por ejemplo, hay países del resto de Latinoamérica que el corte que nosotros tomamos en 14 se toma a los 12 años. Eso puede generar alguna diferencia. Entonces, partiendo de ese primer factor, el primer agregado que tenemos es la población en edad de trabajar. ¿Cómo se define la población de trabajar? Son todos los habitantes que en nuestro país que tienen 14 años y más, ¿no? Esa es la población en edad de trabajar. Que no es lo mismo que hablar de población económicamente activa, que ahora vamos a ver para qué se utiliza cada uno de estos conceptos. La población económicamente activa es una parte solamente de esa población en edad de trabajar, que está formada por aquellas personas de 14 años o más que tienen trabajo o están buscando un trabajo. Están buscando un trabajo. Es decir, que son aquellos individuos que están disponibles para insertarse en el mercado de trabajo. Claro, que no es el caso del 100% de exactamente, esa franja. porque la población en edad de trabajar comprende otros colectivos que voluntariamente no están interesados no integran ingresar al mercado de trabajo, claro. Por ejemplo, personas mayores de 14 años que siguen estudiando, Seguro, por ejemplo, jubilados que pasaron a la etapa de jubilación. Perfecto. Por ejemplo, algo que es cuestionable desde el punto de vista de la realidad, pero que así se trabaja de estadísticas, las personas que se dedican a los cuidados intrafamiliares que no reciben remuneraciones por eso. Es decir, hay un grupo de gente que si bien integra la población en edad de trabajar, no integra la población económica. Incluye también las personas con discapacidades que le impiden trabajar. Exactamente. Todo ese grupo de personas que no integran no están disponibles en el mercado de trabajo, se denominan población económicamente inactiva. Este es un concepto que en realidad puede cambiar, porque una persona hoy puede estar en una situación y después puede determinar. Entonces, partiendo de esos conceptos generales, decimos que la población de trabajar es la suma de esas dos partes, la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Primer tasa o primer índice que se utiliza y que ahora el ministro Mieres está muy contento con uno de esos valores es ¿qué quiere decir cuando hablamos de tasa de actividad? ¿No? La tasa de actividad es la proporción de personas que se encuentran activas y que trabajan o buscan trabajo entre aquellas personas de 14 años y más. Es decir, básicamente es una división entre la población económicamente activa y la población en edad de trabajar. Es decir, ¿qué proporción de esa población en edad de trabajar está efectivamente realmente buscando trabajo o trabajando? Bien. Eso nos permite medir varias cosas. Como decíamos, ningún indicador es bueno verlo en sí mismo, ¿no? En sí mismo, solitario, pero nos puede dar algunas pistas. Bien. Por ejemplo, qué tan dinámico es el mercado de trabajo. Si hay mucho trabajo, el mercado de trabajo se mueve, los sueldos son buenos, quizás alguna gente que está en una situación inactiva, porque le es más caro salir a trabajar, porque tiene que hacer cuidados, en fin, puede insertarse en el mercado de trabajo. O al revés, si el mercado de trabajo está muy deprimido y hay muy pocas posibilidades de conseguir trabajo, mucha gente voluntariamente opta por no salir a buscar. Deja de buscar, claro. Es el fenómeno de los trabajadores desalentados. Entonces, ese tipo de variables impactan en el indicador, pero atrás tienen otros conceptos que quizás está bueno profundizar, ¿no? Decíamos, para el 2006, para tener algunas referencias, primeros años de gobierno del Frente Amplio, aproximadamente el 61% de las personas en edad de trabajar efectivamente lo hacían, es decir, la tasa de actividad estaba en el 61%. En el 2014, en el auge, digamos, de los 15 años de gobierno del Frente, estaban cerca del 65%, es decir, había crecido, la dinámica económica había crecido. En el 2002, ya en este gobierno, post-pandemia, además, eso se redujo, y estábamos en el entorno del 62%, y es verdad que este año tuvo un pequeño repunte y estamos igual por debajo de esos valores del 2014 en 63,5% del total de la población que se encuentra en ese estado de buscar o estar trabajando. Digamos que no es un mal número, pero no hace tampoco a todo no es un mal número, reflejo del estado del mercado laboral, ¿verdad? Exactamente. Por eso reiteramos, este no es un mal número, no se puede, como decía Adrián recién, analizar en abstracto, porque después eso se tiene que comparar con la tasa de calidad del trabajo, con la calidad del trabajo, con el grado de formalidad e informalidad, con los niveles salariales, es decir, hay un montón de factores que tienen que tomarse en cuenta.
Voy rapidito porque nos estamos quedando sin tiempo. Tasa de empleo. ¿Qué hablamos cuando la tasa de empleo? Es la proporción de personas que declaran trabajar en relación a aquellos de 14 años y más. Ahí está. Es decir, eso hay una cosa que es... ¿Qué declaran? Dos cosas, que declaran y que se les aplica una definición del Instituto de Estadística que yo les voy a leer porque es muy interesante. Dale. Porque cuando uno dice tiene trabajo o no tiene Claro, trabajo, sí. no todo el mundo entiende qué es tener trabajo para las estadísticas. Bárbaro. Para las estadísticas son... Las personas ocupadas son todas aquellas personas de 14 años o más que trabajaron por lo menos una hora la semana anterior a la encuesta. Una hora. O que no trabajaron por estar de vacaciones o enfermedad. Claro. Pero lo que tiene que tener claro es que si una persona declara que trabajó una hora la semana pasada, no importa si en formal, informal. Sí. Eso para las Tiene estadísticas trabajo. es una persona ocupada, exactamente. ¿Está? Obviamente, este dato puede esconder situaciones totalmente diversas, no solo personales, sino de subempleo, de precarización, de informalidad. Es lo que decíamos, ¿no? El índice de ocupación. ¿No? Rapidito, en el 2004, primer inicio del gobierno de Frente Amplio, crisis 2002, coletazo todavía, cerca del 50% de las personas estaba en esta situación la tasa de empleo era de cerca del 50%. 2014 subía a 60,5% esa tasa de empleo. 2019, desaceleración económica mediante, estábamos en el cerca del 56%, y en el 2002 subió al 58%. Algunos datos vinculados a la tasa anterior. Y termino rapidísimo con el tema de la tasa de desempleo, que es también, al igual que decíamos del índice de Gini, es como el indicador estrella. Este termina siendo también un indicador estrella. Y decimos que la tasa de desempleo mide la relación entre el total de desempleados y la población económicamente activa. Ahí el porcentaje de todo lo que podrían... Enganchamos en un principio. La población económicamente activa puede esconder situaciones de personas que, por ejemplo, están desalentadas, deciden no buscar más trabajo, pero son personas que en otro contexto económico social estarían trabajando o buscando empleo. ¿Está? Entonces, la tasa de desempleados es la proporción de desempleados en relación a la población económicamente activa. Para el año 2006, la tasa de desempleo estaba en el entorno del 11%, es decir, 11 de cada 100 personas activas estaban desempleadas. En el auge, en el 2011, 2012, llegó a estar en el entorno del 6%, es decir, una reducción histórica de Uruguay, como hablamos de los primeros indicadores, bajísimo probablemente desde el primer vallismo o desde la posguerra no teníamos indicadores de este tipo. Cerró el ciclo de los gobiernos del Frente Amplio con un repunte del desempleo, producto de la desaceleración económica y demás, que estaba en el entorno del 9%, subió en pandemia, ¿tá? Y ahora, es verdad, tuvo una reducción y está en el entorno del 8%. Pero, como decíamos también antes, esto esconde un montón de desigualdades. Por ejemplo, rápido y termino con esto, el desempleo juvenil es 3 veces más que el desempleo general, está en el entorno del 25-26%, o por ejemplo en algunos departamentos del litoral como Salto, que el desempleo está en el 13%. Entonces, todos los indicadores hay que tomarlos en un contexto, todo lo que reluce es oro, hay que analizarlos, hay que escuchar quienes presentan los indicadores y después intentar interpretarlo relacionándolo con otros datos de la realidad económica. Y hablemos de las medidas, ¿no? Exactamente. Bueno, perfecto, Fede, muchas gracias, nos reencontramos por favor, el próximo lunes. Disculpen la velocidad para... pero un lujo como siempre. A las órdenes, un gusto. Gracias, Fede. Nos vamos a la pausa. Fede Lima en los controles nos manda los compromisos comerciales de la emisora y volvemos en un ratito. Muy bien, volvemos ya rápidamente entonces a la segunda parte de este programa número 29, recordemos, y vamos a ir a lo que es la entrevista central, ¿verdad, Adrián? Exacto. Hoy contamos con Liz, Flor de Lis Feijó, secretaria de Género, Diversidad y Equidad del PCNT e integrante del Comando para el Plebiscito, ¿verdad? Y el tema que tenemos hoy es campaña según la Seguridad Social Estatal, solidaria y sin fines de lucro. Así que bienvenida, Flor de Lis. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá, como siempre, con ustedes, compartiendo este programa. Y un saludote a los compañeras y compañeros que nos están escuchando. Muy bien. Bueno, muy bien. Un gusto tenerte, Flor. Arrancamos entonces un poco en función de lo que planteaba él. Vamos a perfilar lo general de la campaña, cómo venimos.
Sí, en principio cabe destacar que nosotros como movimiento sindical nos sumamos a toda esta cuestión de cómo desde el movimiento social damos esta pelea contra la reforma de la seguridad social, ¿no? Esta ley que nos impusieron, que es nefasta, que es un recorte para las y los trabajadores, y desde ese lugar, desde la pelea contra esta reforma de la seguridad social, nosotros ahí como movimiento sindical empezamos a debatir y a intercambiar, a ver qué mecanismos podíamos colocar para ir en contra de esto, o qué es lo que podíamos hacer como trabajadoras y trabajadores organizados. ¿Por qué? Porque el movimiento sindical jamás a lo largo de su historia se ha quedado de brazos cruzados cuando suceden determinadas injusticias. Por lógica, después de haber dado toda esta pelea contra la propia reforma, pensamos y dijimos, después de un largo intercambio, de un largo debate, bueno, vamos a colocar estos 3 puntos en la Constitución, porque no nos parece menor dar la pelea con respecto a esto. Y lo colocamos en la Constitución por medio de un plebiscito, porque en realidad ir a hacer un referéndum no podíamos, porque la propia Constitución, en uno de sus artículos, implica que cuando es una ley que es de iniciativa del Poder Ejecutivo, no podemos hacerlo. Por lo tanto, por eso colocamos 3 puntos que con total unidad nuestro movimiento sindical está dando la pelea en la juntada de firmas ya hace una semana en varios lugares donde venimos muy bien y con mucha respuesta por parte de las y los uruguayos. Cabe destacar además que como siempre no estamos solos, estamos juntos a las diferentes organizaciones sociales que integran nuestra intersocial, donde cabe destacar organizaciones como FUBAN, como FEU, como algunas organizaciones feministas, que también estamos dando a esto, bueno, y en la suma de algunas otras organizaciones que también tienen sus tiempos para definir. Doy un ejemplo, las compañeras y los compañeros de la olla ya han definido en varias organizaciones, pero todavía no lo han definido a nivel general, porque todo tiene su tiempo, todo tiene su intercambio sobre estos temas. Y está bueno que así sea, digo, ¿no? Y digo, está que bueno la gente que lo discuta y se involucre realmente. Y está bueno que así sea, y también está bueno como lo definió nuestro PIT-CNT. ¿Por qué? Porque hacía varios meses que lo veníamos discutiendo, y también recordar que nuestro PIT-CNT, que no hay nada más democrático que el movimiento sindical, a pesar de que algunos dicen que lo contrario, porque cada discusión se coloca en la mesa representativa, los sindicatos van a sus propios sindicatos, a sus direcciones, a sus direcciones intermedias, a sus bases, es un ida y vuelta hasta que al fin se define. Y estos 3 puntos para nosotros eran más que importantes. ¿Por qué? Porque estamos colocando allí que la edad de jubilación sea con 60 años, después de 30 años de aporte, que no existan más las AFAPs, no queremos una seguridad social que tenga lucro, por lo tanto, ese para nosotros es un tema fundamental. Y otra cuestión es el tema del salario mínimo. Hoy contamos... De la jubilación mínima. Del salario, de las pasividades mínimas, lo que se cobra por las pasividades, que sea igual al salario mínimo nacional, porque entendemos que además hay una gran injusticia en lo que hace a esos cerca de 500.000 uruguayos que están cobrando mucho menos de un salario mínimo nacional. También desde el lugar que para nosotros como movimiento sindical esto es vital, porque hablar de esto para nosotros es hablar de los derechos humanos. Cuando hablamos de los derechos humanos, estamos hablando
de aquello que a nosotros, como seres humanos y como personas, nos tiene que dignificar la vida. Claro. Entonces, el trabajo como eje central de esa vida, de todas y de todos, no puede ser, en primer lugar, que el aporte de los trabajadores quede en manos de las AFAPs, y en segundo, que es el capital privado, y los otros dos componentes van atados también a esto. ¿Cómo es posible que un trabajador a lo largo de su vida haya hecho todos los aportes y sin embargo termine jubilándose con algo que es muy precario? Sí, claro. O asimismo el tema de la edad de jubilación, ¿no? ¿Por qué vivir para trabajar más pero ganar menos? Claro, claro, Y no trabajar menos y poder vivir un poco más. Claro, Entonces, también se trata de estas cuestiones. En el marco general, ¿no?, de la discusión sobre la seguridad social, se plantea desde esta perspectiva una seguridad social solidaria y sin fines de lucro, ¿no? Exacto. El antagonismo de que no sea parte del mercado, la discusión en cómo se manejan los ahorros de los trabajadores, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo es en este caso, cómo toca a la mujer? Ya que estás en la comisión de género. Quería agregar a lo que tú dijiste, Dale. que sí, solidario sin fines de lucro, pero también universal. Pero también integral, pero también suficiente. Claro. ¿Por qué suficiente? Porque con esa suficiencia, con ese principio de suficiencia, debería bastar para cubrir las necesidades sociales que tenemos el conjunto de la población. Claro. Y eso también se trata, la reforma que hubo, ¿no? Que del punto de vista de la integralidad, del punto de vista de la solidaridad, del punto de vista de la suficiencia, dejó muchísimo que desear, fue meramente un puro recorte y no una reforma a la seguridad social que decimos que sí es necesaria, pero que no tiene nada que ver con la que las y los trabajadores podemos aspirar. Con lo que tú me hacías referencia, ya que soy con el tema de las mujeres, hay que ver que hay 500.000 pasividades que tienen, que son muy magras, ¿no? Menos de un salario mínimo nacional. Pero yo quiero poner arriba de la mesa también, cuando hablamos de las pensiones de sobrevivencia, ahí tenemos 133.000 mujeres que ganan alrededor de 16.880, les quedan cerca de 15.000 pesos a unas, a otras incluso le quedan menos. Estamos hablando de 150.000 mujeres. Claro. Y estamos hablando además que de ahí tenemos 13.000 mujeres que tienen pensiones que no son por sobrevivencia, que en principio las da el MIDES ahí, y después las agarra el BPS, y también están en un promedio de 15.000 pesos. Sí. Solo en eso contamos 150.000 mujeres que son pasivas y que están ganando eso, y eso es su sustento. Pero eso yo no lo puedo separar, ahora que estaba Federico Perino, ¿no?, hablando de los temas económicos, de los indicadores económicos y de lo que es la cuestión de la actividad económica y la cuestión del trabajo, ¿no? Que bueno, que dicho en términos económicos a veces parece sí un número abstracto, pero cuando hablamos en números reales que vivimos todas y todos los días, estamos hablando que en Uruguay tenemos en este momento 500.000 trabajadores que no son pasivos, que ganan menos de 25.000 pesos. Claro. Tenemos 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Y de esos que ganan eso, tenemos casi 100.000 mujeres que ganan menos de 15. Entonces, si vos contás que vos tenés que esos trabajadores, el día de mañana, y trabajadoras, se van a jubilar, esas jubilaciones, ¿con cuánto se jubilan? de los que estamos hoy en día, ¿con cuánto va a ser que se jubilen? Claro. Bueno, va a ser también absolutamente muy precario. Sí. Entonces, y si lo veo en términos generales, cuando veo la entrada de plata acá y en términos generales, estoy viendo que tenemos 500.000 pasivos que ganan menos de un salario mínimo nacional y 500.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Yo pregunto. Estamos hablando de 1 millón de personas. 2 millones y pico que habrá activos. Bueno, estamos hablando de 1 millón de personas con esas cifras concretas. Que no estamos hablando de los que ganan 26 ni los que ganan 27. Que tampoco... no me vale la diferencia. Claro. ¿Se entiende? Ahora, nuestra pregunta es, ¿cuánto más le puede significar un 22% más, que serían cerca de 5.000 pesos, a una pasividad
que gana 17.000 pesos para llegar a los 21, ¿cuánto más le significaría en el bolsillo? Bueno, yo creo que significaría esos 4 o 5.000 pesos. A ese nivel significaría de ingreso es un montón. comer Sí. más de una Seguro. semana. Sí. Porque acá Claro. todos estamos sabiendo lo que nos cuesta ir al supermercado Sí. y pagar las cuentas todos los días, Tal lo que cual. nos cuesta. Y lo más terrible de esta situación, que cuando yo lo veo en términos, ¿no?, de la perspectiva de género y cómo deberíamos buscar la vuelta para generar de verdad la igualdad y contrarrestar el modelo de desigualdad. Ujú. Está claro que en un núcleo familiar, cuando somos 3 o 4 y ganamos 20.000 pesos, 15.000 pesos, Claro. 25.000 pesos, 21.000 pesos, capaz que en ese núcleo familiar Sí, sí. podemos sostener relativamente Entre todos la la remamos. cosa en la casa. ¿Pero eso es justo? No, No. eso no es Claro. justo. Y es mucho menos justo para las mujeres que, en definitiva, a determinada edad somos abuelas, y una abuela que esté ganando 15, 16.000 pesos está en un núcleo familiar donde termina cuidando nietos. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Seguro. Que hay tanta cantidad de miles de trabajadores que van a llegar a una determinada edad de su vida que ni siquiera van a tenerla para el disfrute, van a tener su salario, para su sueldo, su cuestión, Ya ni para del disfrute, complementar, Flor, para digo. complementar algo en la familia, para hacer toda la tarea de los Claro. cuidados, en el caso de las mujeres, y nos parece que es bastante triste que esa parte de la realidad que tenemos todas y todos no lo veamos. Por eso para nosotros es como fundamental colocar este tema de lo que se gana, este tema de la edad de la jubilatoria, y que todo eso además, el lucro de todos esos Claro, aportes, sí. se lo está llevando el capital Financiero. transnacional, de capital financiero. Y esto que estamos haciendo no significa que no vayamos a algún diálogo social, Sí, algún claro. debate con expertos, con las fuerzas políticas, en algún momento, que creo que es más importante para que se defina, para que se sintetice qué vamos a hacer para adelante. Ujú. Pero nuestro debate social, nuestro diálogo social, hoy en día es con el conjunto de la ciudadanía. Es con la vecina, es con el vecino, es con el compañero, es con la compañera, es en el barrio, es en el almacén. Es dar la discusión de qué tipo de seguridad social nosotros queremos para todas y para todos, y que de verdad sea transformadora de nuestra realidad. Vos decías eso que tiene que ver con la democracia, ¿no? Tiene que ver con... La práctica de democracia con- directa, consultando a las personas que están involucradas en este uno de tema los principios, y en todos uno de los los otros pri- temas. A ver, uno de los principios, cuando hablamos de los derechos humanos, Ajá. uno de los principios que también tiene esa seguridad social que nosotros aspiramos es la participación. Claro. La Claro. participación, no solo a nivel de los espacios, de los lugares de decisión, sino la participación y la decisión de los que estamos empujando de abajo, que es de verdad lo que queremos. Claro. Cómo participamos en esto. Y cómo todo esto tiene muchísimo que ver con lo que como vos decías, Adrián, con el tema de la democracia, que hoy en día sigue siendo una democracia representativa, y lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho con los tercer gobiernos, etcétera, la democracia participativa muchísimas veces deja mucho que desear, porque la gente, con el mundo de problemas que tiene, con la atomización que existe, con la falta de recursos, con la precarización, termina enajenada, aislada, sin tener esa participación, esa politización que necesitamos para todas y Sin posibilidades, y para incluso a todos. veces de tiempo, digo, ¿no? Porque como decís, están en 100 cosas. Y ese debate y ese diálogo social vinculado a la seguridad social también va muy de la mano de lo que hace al tema del trabajo. Claro. Ahora, ¿qué país queremos? O sea, Claro. un país donde se potencie el desarrollo económico, un país donde muchas veces cuando las materias primas aumentan, los commodities aumentan el precio, parece que aumenta el PBI, Claro. y que parece que, wow, le hacemos destrucción per cápita y andamos todos maravillosos, o en realidad lo que tenemos que ver, en vez de potenciar tanto ese desarrollo económico, que de verdad haya desarrollo productivo con justicia social, Claro. donde Claro. haya diversificación de la matriz productiva, donde haya innovación, donde haya inversión en ciencia, en tecnología, en educación, donde esa justicia social pase también por todo lo que hace al tema de la salud,
y a todo lo integral, o sea, cuando hablamos de una agenda de derechos, porque queremos mayor desigualdad, las que somos feministas, y decimos, bueno, pero acá hay una agenda de derechos que se tiene que cumplir, no tenemos recursos para la violencia de género, no tenemos recursos para un montón de cosas, y resulta que recursos no hay porque no hay de dónde sacar. Bueno, entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Bueno, entonces también es hora de pensar que no es solo desarrollo económico para que 4 o 5 empresas transnacionales se la lleven todas y no paguen nada, sino que también hay que hablar de cuál es la financiación, cómo debería ser de verdad la tributación de que del capital salga un diferencial en la renta de ganancia para un montón de cosas y que no solo nos terminen grabando al trabajo, porque en definitiva terminamos grabando un 15% del ingreso. A eso iba, que en definitiva nos terminan grabando el trabajo, lo que con nuestro lomo todos los días dejamos en la cancha y aportamos un 15% cuando los empresarios aportan un 7,5% y ni que hablar de los latifundistas, porque parece cuando tenés cuanto más campo tenés, menos pagás, o sea, por la actividad productiva que haces. Entonces, esos son los problemas que tenemos de fondo. Ese es el tema del modelo de la desigualdad que estamos viviendo y estos 3 puntos que estamos colocando para dar ese diálogo social con la ciudadanía y para juntar esas firmas, bueno, es un punto inicial para continuar un debate que debe ser mucho más profundo, que tenemos que tener el tiempo con la fuerza política, con las comisiones que se armen pero con la ciudadanía, con el pueblo, con las grandes mayorías, pensando y luchando por esa seguridad social que de verdad nos coloque en esos niveles de país que hablaba con esos números abstractos. Que queremos, ahí está, con un mejor índice de Gini, que apunte más al cero. Una cosa que no queríamos dejar pasar, vinculada ahora a las cuestiones que se discuten, ¿no?, en todo este largo proceso que tiene que ver con las AFAP. AFAP sí, AFAP no. Se ha mostrado que a nivel mundial los países que han tenido AFAP están volviendo al sistema provisional anterior, o sea, que el Estado sea aquel que garantice el pago de jubilaciones y pensiones y demás. ¿Cómo ves vos eso? De cerca de 40 países que habían implementado toda esta cuestión de AFAP, quedando 18 o 20, hasta incluso algunas en un proceso lento a terminar con las AFAP. Nosotros, las y los trabajadores, obviamente siempre vamos a apelar al papel del Estado, porque entendemos que el Estado, las empresas nuestras son nuestras, no son de nadie más. Todo lo que hace al capital financiero y las transnacionales y etcétera, también es un peligro, porque cuando vienen, lo que vienen a hacer es desmonopolizarnos. ¿Por qué? Porque ese capital que después van generando no se invierte acá, ese capital se va. Y cuando, que nos pasa también o sea, esto transversaliza también al resto de las empresas públicas, ¿no? Y nosotros entendemos que como Estados nacionales que somos, si no cuidamos esto, también es una forma de perder soberanía. Con nuestro Estado y con nuestras inversiones y con nuestro capital acá es donde nosotros vamos a desarrollarnos con eso que decía antes, desarrollo productivo, justicia social, educación, etcétera. Cuando la plata se va, o sea, esa dependencia terrible que tenemos con el extranjero queda totalmente al desnudo. Y también pensar que cuando nos están mintiendo, porque algunos salen y mienten, y nos dicen que nos estamos metiendo con el ahorro individual, claramente los trabajadores sabemos que esto no es así. ¿Por qué? Porque el ahorro individual, si quiero, lo hago en un banco. Y cuando lo hago en un banco, voy, coloco la plata y la saco cuando yo quiero sacarla. Porque si me pasa algo, si se me enferma un hijo, si me quiero ir de vacaciones, si llega fin de año y quiero, no sé, me falta plata y tengo un ahorrito individual, voy al banco y lo saco. Pregunto si le vamos a golpear la puerta de una FAP y decirle, mirá, preciso tengo, mi plata, o sea, de los 100.000 pesos que tengo, por favor, ¿me puedes dar 1.000 pesos? ¿Que tengo que pagar la luz? No, es mentira. Entonces, no es ahorro individual, es un ahorro que nos quitan para ponerlo ahí, donde individualmente para ellos lo ahorran. Que además te va a terminar dando menos beneficio que la jubilación estatal, digamos, que si esa plata la depositaras en el BPS, ¿verdad? Donde lo estatal, el Banco de Previsión Social, además, cabe destacar que ahí tenemos
todo tipo de prevenciones y de seguridad, y seguridades y garantías, toda la cuestión que hace a la oftalmología, a los ojos, las prótesis, las cuestiones para la población en discapacidad, etcétera. Tenés un montón de beneficios, que por eso además es solidaria, porque es para todos y para todos y para todos. Por eso también hay solidaridad ahí, que en el sistema de las AFAPs no existe, porque el capital no es solidario con nadie. Claro. El capital no es solidario con nadie, solamente es solidario consigo mismo. Tal cual. O sea, si se caen las AFAP, no se cae el sistema de seguridad social. Exacto, Bien. si se cae las AFAP no se cae porque mejora. al contrario, el sistema va a mejorar. Con toda la discusión que hay que dar. Bueno, una reflexión final, Flor. Una reflexión final es que tenemos una gran responsabilidad porque estamos en una coyuntura importante para nuestro país. Estamos a un año de poder dar vuelta a la taba nuevamente, ¿no? Estamos a poder dar vuelta a la taba nuevamente, y no solo como trabajadora, yo también como trabajadora frente amplista, porque lo que decía Federico Penino anteriormente también es cierto, lo mucho que mejoramos en ese proceso que tuvimos en 15 años, pero también es más importante que para ese nuevo proceso al que aspiramos todas y todos, también demos dentro de ese diálogo social este debate, por qué seguridad social queremos, por qué tipo de modelo económico queremos, y cómo no solo visualizamos el desarrollo económico para que nos den los números altos en las cuestiones de per cápita, sino como de verdad pensamos en ese país que tenga desarrollo productivo con justicia social, y para eso necesitamos también saber que no el que trabaje más porque gane más que pague más, sino que de verdad el que tiene más aporte lo que tiene que aportar, porque en definitiva el que tiene más lo tiene gracias al trabajo de todas y todos nosotros. Y nos falta mucho, pero creo que es una responsabilidad histórica que tenemos en pensar dentro de unos años, estar mirando nuestro paisito desde otro lugar, desde el lugar donde de verdad potenciemos la igualdad, potenciemos la equidad y potenciemos los derechos de todas, de todos y de todes. Perfecto. Y bueno, va a depender siempre de nosotros, ¿verdad? En lo que hagamos. Y en este momento se trata de eso. Ya están las papeletas, hay que salir a juntar firmas, hay que salir a conversar con las vecinas, los vecinos. Así que, bueno, y hay que cerrar el programa. Y hay que cerrar el programa. Gracias por la invitación. Un saludo a Fede Lima. Muchas gracias, Flor de Lis, por acompañarnos y por este tiempo. Así que, bueno, nos vamos. Nos vemos el próximo lunes. El próximo lunes nos encontramos aquí en Cosas que Pasan. Gracias, Fede. Nos vemos. Chau.